El Centro de Investigación para la Acción Femenina, CIPAF por sus siglas, presentó los resultados de la primera encuesta nacional de agresiones sexuales contra las mujeres, un estudio que se realizó con el apoyo de la Asociación Gallega de Comunicación para o Cambio Social, que arrojó que un 18% de las mujeres consultadas habría sufrido algún tipo de agresión sexual. Se trata de un estudio que tiene como fin entender mejor la naturaleza y el alcance de la agresión sexual en la sociedad dominicana para así poder identificar patrones y tendencias y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y las respuestas que existen al día de hoy. Tenemos con nosotros al señor Joel Arboleda, sociólogo docente de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y además investigador. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Gracias, Miralba, por recibirme en su importante programa el día de hoy para comentar los resultados de esta encuesta. Quisiera agregar a lo que has dicho que entre los organismos financiadores de la encuesta estuvo también la Junta de Galicia, además de la cooperación gallega. Excelente. Bueno, pues los resultados obtenidos indican un alto porcentaje entre las entrevistas que reconocen las acciones de agresión sexual contra las mujeres. En más del 90%, similares resultados se denotan en el análisis por grupos de edad. Los mismos van desde un 81.7% entre las mayores de 51 años hasta un 91.7% entre las mayores de 31 a 50 años. Sí. Eso es mucho. Sí. ¿A qué llamamos, primero, para que la gente comprenda, qué es una agresión sexual? Mira, vamos a aplatanarlo un poco y vamos a salirnos de la cháchara técnica. Y una agresión sexual es cualquier acción de tipo sexual en contra de una persona, una acción sexual hacia una persona sin su consentimiento. Eso puede ir desde propuestas, extorsión, caricias indebidas, por ejemplo en los transportes públicos, que alguien se te pegue y te toque o alguna cosa, hasta el más agresivo, violento y perturbador de todas las agresiones sexuales, que es la violación sexual. Entonces, además, actualmente también se produce a través de las redes sociales con diversas prácticas que ya vamos a comentar a medida que vayamos avanzando en la conversación. Entonces, agresión sexual, en resumen, es cualquier acción que un individuo ejerza hacia otro sin consentimiento de la otra persona. Muy bien, ahí está bien definido ya lo que es agresión sexual. Entonces ahora vamos a hablar sobre esos porcentajes dentro de esos rangos de edades. Sí, mira, yo quisiera, si me permites, abundar primero sobre la encuesta, porque en estos días que estamos bombardeados de encuestas y los dominicanos le damos seguimiento y las dominicanas, pues es importante decirle un poco de la ficha técnica. Esta es una encuesta de 1.200 casos. Es nacional, urbana y rural, y la población de estudio son mujeres de 18 y más años de edad. Queríamos estudiar también las menores de edad, pero hay una serie de prerrogativas éticas a las que obliga la ley de estadística que impiden entrevistar menores sin un consentimiento de un adulto, y por tanto, para facilitar el trabajo, pues decidimos hacerlo a partir de los 18 años. Tú has mencionado unos resultados, esos son resultados que se refieren a la discriminación. Se midió también discriminación. La principal discriminación de que las mujeres reportaron ser víctimas es la discriminación por edad, pero ahora yo creo que debemos concentrarnos más en las agresiones sexuales. ¿Cuál es el dato, los dos datos más impactantes de todo esto? El primero, 18% de las mujeres entrevistadas dicen haber sido víctimas de algún tipo de agresión sexual. Esto lo has referido ahora mismo. Ahora bien,
mucho más grave que esto, porque sabemos que estamos frente a un a un hecho que se esconde y que resulta en estigma social. Es el resultado proyectivo. ¿Qué es el resultado proyectivo? Es preguntarle a la persona: ¿usted conoce a alguien que ha sido, alguna otra mujer, que ha sido víctima de alguna agresión sexual? 40% de las mujeres dijo conocer a alguien, a otra mujer que fue agredida sexualmente. Cuando nosotros sumamos ese 40 con el 18, no se puede sumar y decir, mire, esto da 58, no, porque hay mujeres que conocen y fueron agredidas, y entonces el porcentaje no llega a 58, pero se mantiene bastante alto, es 48%. ¿Qué significa eso, Miralba? Que de cada 2 mujeres que vemos, una ha sido víctima de una agresión sexual. Por supuesto, la mayor parte no son violaciones. Como ya dije, pues... ¿Qué es lo que la mayoría de la gente cree que es? Sí, Miralba, pero los resultados muestran que un 10% de las mismas mujeres entrevistadas no consideró la violación como una agresión sexual. Wow. Entonces, tenemos trabajo por hacer en términos educativos. ¿Ves? Por ejemplo, el incesto, 18% de nuestras mujeres no lo consideraron una agresión sexual. Eso llama poderosamente la atención. O sea, de alguna manera, si usted no le pone nombre a lo que a usted le pasa, eso no existe. Excelente tu observación. Se produce un proceso de negación, tanto individual, pero mucho peor, porque la negación individual puede ser tratada por psicólogos. La social, es decir, esto es algo que está escondido, que está secretizado. De hecho, tengo una estudiante que está haciendo una tesis de sociología sobre los procesos, sobre cómo las normas sociales contribuyen a esconder eso. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estos datos? Porque esos son números, pero ese dato dice, Miralba, que todos y todas conocemos, tenemos al lado en nuestras familias mujeres que han sido agredidas de alguna forma, que pueden ir desde lo más simple como una caricia no consentida, pero hasta la violación. Ahora, Miralba, esto se pone más grave todavía. ¿Por qué? Porque de ese 40% que te acabo de decir brevemente hace un momentito, que conocen a otras mujeres, el 46, o sea, el 46 del 40, Miralba, es como decir un 24, 23%, es decir, más de 1 de cada 5 mujeres que otras conocen, que pudieron ser ellas mismas, porque es proyectiva la técnica, eran menores de edad. Wow. Es decir, eso es sumamente preocupante, porque ¿qué es lo que significa al final estos datos? ¿Cuál es el significado? Olvidémonos de los números. El significado es que como sociedad no estamos garantizando a nuestras mujeres ni a nuestras niñas espacios seguros. No las estamos protegiendo. Y eso es parte de lo que una sociedad debe garantizar. Yo decía ayer que yo entiendo que la sociedad dominicana es mucho mejor que eso. ¿Y cuál es el camino que debemos seguir, a mi entendimiento como sociólogo? Pues primero, que tomemos conciencia de que nuestras familias no son necesariamente, nuestros hogares, espacios del todo seguros, y que debemos tener mucho cuidado con nuestros menores y nuestras menores de edad. Primero. Segundo, que nuestras mujeres están experimentando en un alto porcentaje una serie de acciones que pueden ir desde menos grave hasta más grave, pero todas son violencia y todas son agresiones. Entonces, en el corto plazo requerimos urgente mecanismos de protección para las menores y para las mujeres. ¿En dónde? En el hogar, en los espacios públicos, en el trabajo, en esos lugares. También nosotros nos enfrentamos a unas elecciones
Ya pasamos las municipales, vienen las de mayo. Es fundamental que las próximas y los próximos legisladores que este país va a tener cobren conciencia de esta situación. Y luego, en el largo plazo, tenemos que plantearnos desde el modelo educativo, pero desde el modelo de socialización más amplio también, que es más informal, los mecanismos por los cuales vamos a hacer que nuestras normas culturales, que nuestra cultura sea menos misógina y más abierta a las mujeres y deje de generar estas situaciones como de estigma social y de culpabilizar a las víctimas, y entendamos que como sociedad todos tenemos que enfrentar esta situación. Pues vamos entonces a seguir repasando este estudio, esta encuesta. Estamos conversando con el señor Joel Arboleda, sociólogo, y estamos hablando acerca de este estudio que hizo el Centro de Investigación para la Acción Femenina, que presentó los resultados de la primera encuesta nacional de agresiones sexuales contra mujeres. En el caso de los territorios que fueron levantados para esta encuesta, por región de residencia, la región metropolitana, es decir, las ciudades, ostentan el mayor porcentaje con el 94.4% y el menor nivel de conocimiento, probablemente no así de sucesos, se revela entre las de la región este, con un 86%. Por zona de residencia se reflejan porcentajes similares, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Y hay otro aspecto importante del que me gustaría que conversáramos, Joel, se refiere al reconocimiento, como ya decías, de las acciones de agresión sexual. Te lo detallo por porcentajes y por lugares. El 91% destaca la violación. El 89.7% destaca el intento de violación. Y las de menor reconocimiento son, como ya bien mencionabas, el incesto y la sodomía, respectivamente en 67 y 79%. Por grupos de edad siguen el mismo patrón de reconocimiento. Aquí se refleja una comprensión extendida de la seriedad de estas acciones. En términos de percepción de las actitudes entre las mujeres que fueron entrevistadas hacia la aceptación de algunas acciones consideradas como agresiones sexuales a la mujer, se evidencia a nivel general que aproximadamente la mitad de las entrevistadas, es decir, un 46.5%, considera que los comportamientos asociados con la agresión sexual son muy extendidos, mientras que el 42.0% entre las entrevistadas considera que estos comportamientos están bastante extendidos, reflejando una notable preocupación a nivel general de las mujeres. Eso mismo, o sea, hay lugares en donde no nos sentimos seguras, siguiendo este comportamiento similar por grupo de edad, región y zona de residencia. Sí, ¿qué sucede? En muchos espacios es común algunas conductas o acciones a las que estamos como acostumbrados. Eso se llama normalizar, es decir, convertir en normal algo que no es normal. Y entonces, como parte de nuestra cultura, vemos el cuerpo de las mujeres como de propiedad colectiva. Fíjate que cuando alguien se le acerca a una mujer exitosa, le dice que es bella e inteligente, cosa que no se produce con un hombre. Con un hombre nos referimos a otras cosas.